Hoy me gustaría compartirles una serie de evidencias que desde mi perspectiva apuntan a que es imposible que una herida se te infecte. Y en realidad es imposible que sufras cualquier tipo de infección. Vamos a ver qué significa eso. Quisiera empezar por decir, no creo que la ciencia esté equivocada, no creo que la ciencia nos esté llenando de mentiras, no creo que los científicos se inventaron de la nada una herida expuesta, sobre todo si tienes diferentes complicaciones de salud tarde en cerrar, desarrolla mucha inflamación y desarrolla crecimiento bacteriano, eso es un hecho innegable. Lo que a mí me gustaría replantear es asegurar que ese ciclo de reacciones negativas del cuerpo, ese crecimiento bacteriano, ese a veces riesgo para la vida, está derivado de que llegan bacterias a ese lugar y que las bacterias están creando el problema. Las bacterias no están creando el problema. Creo que eso es demasiado evidente si me dan la oportunidad de compartirles lo que les voy a compartir hoy. Vamos a arrancar con un caso muy concreto que a mí me llamó mucho la atención. Es el de un ciclista colombiano que hace un par de semanas lamentablemente perdió la vida por complicaciones después de una caída. Y bueno, si pueden buscar o tienen curiosidad varios titulares, van a decir lo mismo. Infección bacteriana tras caída, se complicó la infección. Es un poco el resumen. Y bueno, obviamente hay un lado humano de este evento que por supuesto es muy triste. Siempre cualquier pérdida hay que tratarla con mucho respeto. Eso es por separado de la indagación o el análisis de qué tanto sentido tiene desde una perspectiva de evidencia directa que efectivamente el problema tras la caída fue que llegaron bacterias a la zona y por diferentes motivos avanzó la infección, llegó a tener un problema generalizado de shock séptico, empezó a fallar hígado, empezaron a fallar riñones y muere a pesar de que recibió diferentes tipos de tratamiento, a pesar de que le aplicaron dosis muy altas de antibióticos de amplio espectro, de última tecnología, y a pesar de todo el intento de desaparecer a las bacterias a través de antibióticos, disminuir la inflamación, disminuir la reacción tan violenta que el cuerpo tuvo ante este problema en la rodilla que se seguía inflamando, pues no hubo manera de cambiar el curso de los hechos. Desde el lugar común, y créanme, yo hace poco nunca hubiera cuestionado que el origen de un problema, ¿no?, inflamatorio a partir de una herida expuesta definitivamente lo causaban las bacterias. He tenido diferentes formaciones en los últimos años que me han hecho cambiar por completo mi perspectiva. Pero hace una semana, también curiosamente, casi en paralelo a la herida de Cristian, mi esposa tuvo una herida y quisiera contarles lo peculiar de su caso, porque ella, la herida, en teoría más profunda que la de Cristian, porque la de Cristian requirió sutura por la longitud, pero no era tan profunda. A mi esposa la muerde un perro, no sé cuál es la longitud de un colmillo de un perro grande, pero quizá 3 centímetros. Obviamente lo que entró a la pierna fue menos, pero la mordió en varios lugares de la pierna. Bueno, primero está todo el tema de la rabia, ¿no? Era un perro sin vacunar, era un perro del monte, entonces en teoría ese es un gran riesgo, la rabia. Segundo riesgo para mi esposa, que ella dijo, me voy a enjuagar la herida en lo que ella pensó que era un río, cuando en realidad era una zanja de riego agrícola. Es una zanja que no cuenta con los mecanismos de purificación que tienen los ríos de forma natural y también es una zanja que pasa por varios cultivos, por varios campos de ganadería. Entonces es un agua que si bien no es un agua negra definitivamente, sí es un agua con bastante material biológico porque lavan todo tipo de herramientas, incluyendo herramientas que se usan para manejar el ganado. Es un agua que realmente es un cultivo biológico. Además, el calor que hace donde vivimos en este momento, hay bastantes bacterias en esa agua. Mi esposa estuvo media hora con la pierna sumergida en el agua, porque a ella le gusta meter sus pies al agua y dijo, creo que los ríos son como purificadores naturales, tienen agua estructurada, entonces voy a estar con mi pierna en el río media hora.
De acuerdo a la perspectiva bacteriológica tradicional, ella estuvo expuesta durante media hora a que todo tipo de bacterias oportunistas llegaran directamente a su sangre. Es más, les facilitaba el camino porque al estar constantemente exponiendo las heridas abiertas al flujo, hacía más fácil que un poco de agua entrara a los capilares abiertos y a la piel abierta. Hizo un experimento involuntario de qué pasa si durante media hora en forma constante le das oportunidad a un flujo continuo de bacterias a intentar penetrar en tu piel, ni siquiera penetrar, simplemente aprovechar que la piel ya está abierta y ver si quieren reproducirse para crearte una infección, para tomar a este organismo huésped en el que van a crecer a costa de la salud del organismo huésped. Bueno, pues les puedo contar que mi esposa ni desarrolló rabia ni ningún tipo de infección y su pierna está perfecta. A pesar de que ella no hace ejercicio, quizá no tiene una alimentación tan cuidada como la del ciclista colombiano. ¿Cuál es la lógica detrás de esto, no? Cristian, después de su caída en la bicicleta, tiene un solo punto de exposición bacteriológico, que es por la tierra donde cayó en la ruta de ciclismo, y después de eso recibe atención hospitalaria, recibe sutura, recibe antisépticos locales, recibe antibióticos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien tuvo un relativo mínimo de exposición a, pues, el suelo y la cámara a veces se me mueve, al suelo digamos, el microbioma de la Tierra, que es un microbioma que no se caracteriza en general por tener bacterias que se considere patógenas? Él desarrolla una infección, pero mi esposa, que expone su pierna durante media hora, no unos segundos, sino media hora continua, a un agua con todo tipo de materia fecal, de ganado, toda esta serie de factores microbiológicos que están presentes en la zanja, no le ocasionan ningún problema a mi esposa a pesar de la exposición reiterada. Vamos a echarle un vistazo a otro ejemplo en teoría de la vida real. Parece que no es de la vida real porque vamos a analizar una película que ya tiene 15 años, pasa el tiempo muy rápido, pero hubo un interés renovado en Contagio durante la época del COVID porque varios medios de comunicación dijeron qué tan realista, ¿no?, es la perspectiva de contagio a través de carne infectada que se maneja en la película de... Y bueno, este fue uno de los reportajes que se hicieron, hubo varios, donde se entrevistó a expertos de universidades prestigiosas como Georgetown y expertas como Rebecca Katz. En esta cita nos comenta que lo que se presenta en la película es bastante realista. Vamos a ver la escena concreta de la película. Un murciélago hace popó, estaba en el techo de un granero, un lugar donde se almacenan o viven los cerditos para crianza. Llega un vendedor, un comerciante de puercos, elige a uno de los puerquitos, tal vez que se comió la popó específicamente del murciélago, viaja a la ciudad, llega a un restaurante prestigioso, el restaurante compra el cerdito, el chef afamado, ¿no?, de este lugar, creo que es Hong Kong, no recuerdo qué ciudad, pero una ciudad grande de Asia, y al chef le avisan que una comensal importante quiere conocerlo. En lugar de lavarse las manos, solo se talla en el delantal y a partir de ahí, bueno, pues virus por todo el mundo, muchos problemas de salud, un peligro constante para la humanidad porque no se lavó las manos el chef. Aparte, ¿no?, de esta historia, que de acuerdo a los expertos en epidemiología es realista. De hecho, se considera que el coronavirus empezó por un sistema de transmisión muy similar, carne en un mercado infectada, llega el virus al primer paciente y de ahí todo lo que conocemos como la cadena de transmisión del coronavirus. De nuevo, esa es la parte teórica de cómo funciona el contagio por bacterias. Antes la rodilla de Christian, ahora el tema del coronavirus o este virus ficticio de la película, pero basado en la opinión real de epidemiólogos que consultaron para hacer un guión realista, era lo que querían hacer. Ahora, definitivamente hubo muchas personas con síntomas respiratorios, sí, definitivamente hay todo tipo de enfermedades que se experimentan de manera grupal, como el sarampión, la varicela.
Es más peculiar que una cadena de resfriados sea así al mismo tiempo muchas personas, pero bueno, si decimos es temporada de resfriados, ahí es curioso, ¿no? Porque podemos decir es temporada de resfriados, no necesariamente porque es temporada de contagio. Lo que yo les quisiera presentar de por qué a mí el tema de que una carne infectada es un foco, ¿no? De problemas patogénicos, un foco de, sí, de una amenaza para la salud, a mí no me convence del todo. Y es que yo muy seguido voy a las carnicerías a buscar aserrín, este desperdicio de la sierra para mis perros, porque es de hecho una excelente comida para perros. Me he familiarizado mucho con el paisaje diario de las carnicerías y yo nunca he visto a un carnicero lavándose las manos. Esto no es un ataque a los carniceros para nada. De hecho, es un testimonio de que a pesar de que no se lavan las manos, sus carnicerías no son foco de transmisión bacteriológica. Aquí está un trapito. Esos trapitos son la manera más común de limpiarse las manos. No es un trapito en absoluto para desinfectar, es un trapito simplemente para quitarse el exceso de sangre o de grasa de las manos y poder manejar bolsas, poder manejar el dinero en efectivo con el que están cobrando, etcétera. Y bueno, también en las carnicerías he podido ver cómo no solo es el manejo de la carne con esta contaminación cruzada, sino que también los carniceros cuando comen tamales, comen pan, galletas, muchas cosas que comúnmente comemos con la mano, ellos no consideran necesario lavarse las manos, salvo por frotarse un poco en este paño general de limpieza, ¿no? Y en general, las carnicerías son lugares donde hay muchísima contaminación biológica, a menudo por los suelos, escurre sangre, por la manera en que transportan los trozos del animal, se riega la sangre, está en su ropa, luego se llena el mostrador de sangre. En fin, hay demasiadas bacterias en una carnicería. Por todos lados hay bacterias porque es carne en descomposición, es carne que está siguiendo el proceso natural de un tejido que ya no está vivo. Y es un lugar en donde veo comer no solo a los carniceros, sino a otras personas. En el caso de mercados, hay muchos locatarios que van visitándose de un lugar a otro, platican, comparten alimentos. En ocasiones, amigos, familiares de los carniceros van a visitar. En fin, hay todo tipo de consumo de alimentos alrededor de una carnicería, mucho más si la carnicería está en un mercado. Y a pesar de toda esta exposición recurrente de personas a bacterias y de acuerdo a la lógica oficial también viruses que pueden estar presentes en esta carne en descomposición, yo nunca he visto un episodio de contagio y se los digo porque voy al mercado casi a diario, en particular una carnicería a la que fui a diario por 5 años. Nunca vi al carnicero que faltara un solo día y si llegaba a faltar uno de sus empleados, faltaba uno, faltaba otro, porque tenía gripa, porque a lo mejor tenía un compromiso de algún tipo, pero nunca me llegó a tocar a ver a alguien que dijera, ¿qué crees? Cerramos la carnicería porque tuvimos una epidemia de un brote, ¿no? De salmonela y todos nos enfermamos de salmonela o todos nos enfermamos de cólera o algo peor o simplemente nos enfermamos todos al mismo tiempo. No es algo que yo haya visto, a pesar del ambiente en teoría altamente infeccioso y de las muy pocas prácticas sanitarias que están en México. Y estoy seguro que hay muchos otros países de América Latina, de Asia, incluso de Europa del Este, incluso yo creo que en ciertas regiones de Estados Unidos, este tipo de prácticas poco higiénicas, pues se viven a diario en miles de ciudades alrededor del mundo, de pequeños pueblos alrededor del mundo, en teoría exponiendo a millones de personas a todo tipo de bacterias, a todo tipo de viruses, y salvo la película y salvo la historia de origen del coronavirus, no tenemos, ¿no? Eventos recurrentes de, ya toda una ciudad se llenó de cólera porque en tal carnicería empezó la transmisión de este virus. O, bueno, en el caso de la cólera, de la bacteria. Entonces, ahí de nuevo yo me quedo con la pregunta, ¿cómo funcionan las bacterias? ¿Cómo funcionan los virus? O al menos lo que llamamos identificación de proteínas virales, que por ahí vamos después a hacer un video diferente de cómo las proteínas virales son todavía más difíciles de caracterizar que las bacterias, ¿no? Si es difícil asegurar
que las bacterias causan enfermedad, es mucho más difícil asegurar que las proteínas virales causan enfermedades, porque las bacterias al menos podemos conocerlas con bastante nivel de detalle. Las proteínas virales simplemente se detectan por pruebas PCR y reconstruimos con software especializado a partir de un segmento de proteína viral cuál sería la constitución completa del virus, pero tenemos mucho menos acceso a la información. Por eso vamos a quedarnos ahorita solo con las bacterias. La primera persona que postuló tal cual una teoría de cómo podíamos demostrar que las bacterias tienen este comportamiento de que llegan a un organismo saludable a buscar reproducirse adentro y al reproducirse enfermarlo, fue Robert Koch. Y Robert Koch nos comparte 4 postulados y lo pongo en Wikipedia porque Wikipedia es muy dogmática. Wikipedia a lo mejor no tiene la mejor calidad de redacción, pero sí tiene una postura editorial muy clara y es creemos mucho en la visión oficial de la ciencia. Entonces es un buen referente de cuál es la visión oficial. Aquí en Wikipedia la acupuntura es una pseudoterapia, la homeopatía es una pseudoterapia, todo lo que no sea medicina alópata es un fraude, de acuerdo a Wikipedia. Y por eso, porque confía mucho en la medicina alópata, es un buen referente para tener la visión más estricta. E incluso en la visión más estricta nos dice, Koch tuvo 4 postulados para demostrar que las bacterias, porque él trabajaba realmente con bacterias, no tenía acceso a estudiar proteínas virales, y dijo, estos son los 4 elementos para demostrar lógica y científicamente que las bacterias causan enfermedad. Y el primero es, el microorganismo debe encontrarse en abundancia en todos los organismos que sufren de la enfermedad, pero no en organismos saludables. Aquí mismo vemos que Koch más adelante abandonó el requerimiento del primer postulado cuando descubrió pues personas asintomáticas con cólera, con fiebre tifoidea. Bueno, o más bien portadores de la bacteria, vibrio cólera o fiebre tifoidea asociada a un tipo específico de salmonella. Entonces, dijo, hay muchas personas que tienen esas bacterias en abundancia y están completamente sanas, entonces pues ya no aplica el primer postulado. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, dijo, sigamos investigando, pero yo creo, una creencia, yo creo que las bacterias sí se tienen que mantener definitivamente como causantes de enfermedades. Luego, el segundo postulado que dijo, el microorganismo debe poderse aislar y crecerse en un cultivo puro. Bueno, eso se puede hacer en el caso de bacterias, no se puede hacer en el caso de ciertos patógenos, incluyendo los virus, porque como aquí mismo nos dice Wikipedia, este segundo postulado no aplica a viruses porque no puedes hacer un crecimiento orgánico de viruses. De hecho, solo puedes verificar indirectamente que estás reproduciendo viruses haciendo pruebas genéticas de células que pones a degradarse con una dosis de material que también por prueba genética estás aseverando que tiene proteínas virales. Pero no se puede ver a un virus entero, no se puede crecer a un virus de manera pura. Ahora, el tercer postulado es que los organismos, microorganismos, una vez que se reprodujeron de forma aislada, si metes pura cepa de bacteria de cólera o pura cepa de salmonela para la fiebre tifoidea, debes poder con seguridad enfermar al organismo, ¿no? Pero resulta que también aún en la época de Koch, o sea, desde muy inicio de la teoría de los gérmenes, tuvo que decir, bueno, cambiemos el debe de infectar a debería, ¿no? Tal vez va a infectar, porque los mismos experimentos de Koch demostraron que si crecía bacterias de tuberculosis o de cólera, no todos los organismos a los que les introducía, y lo hacía los experimentos con animales, aunque también se hicieron algunos con humanos, de hecho hasta 1930 todavía era medio común hacer experimentos con voluntarios, bueno, a veces con prisioneros de guerra, en experimentos un poco más oscuros, pero muchas veces si era con humanos voluntarios, se consideraba que como estaban sanos, no les iba a afectar tanto la bacteria de la tuberculosis o de la cólera. Incluso se hicieron experimentos durante la llamada gripe española, intentando infectar con tejido de bronquios, mucosa,
muestras de saliva y pues nada, la mayoría de las veces, de hecho en el caso de la gripe española, un 90% de las veces no se lograba que la persona a la que le exponían con el material infectado o incluso con puros cultivos aislados de bacterias concentradas, en el caso de la tuberculosis o la cólera, muchas veces no ocasiona ni infección, ni síntomas, ni nada. Entonces, esto es el artículo de Wikipedia, ¿eh? O sea, ni siquiera es como un foro de medicina alternativa, un foro esperando teorías de la conspiración, cosas así. No, yo no creo en las teorías de la conspiración porque yo confío en los científicos. Y los científicos nos están aquí diciendo, ¿no? Este es un resumen de toda la evidencia que hay respecto al contagio por enfermedades y nos dicen, hay este modelo teórico, pero el modelo teórico tiene todos estos problemas de aplicación en la realidad. Sin embargo, elegimos seguir creyendo en el modelo teórico. Y es que tiene un peso social enorme la teoría de los gérmenes. Si decimos, oigan, la presión de enfermedades, el tener síntomas graves, toda una serie de patologías que nos preocupan, está fuera de nuestro control, no es tan fácil como lavarnos las manos y usar antibióticos. En el caso de Cristian, el ciclista, le dieron todos los antibióticos del mundo, no pudieron salvarlo, ¿no?, de la crisis de salud que tuvo. Entonces, pues asustan de cierta forma. Si no son las bacterias, si no son los virus, cómo se crean las enfermedades y cómo nos sentimos protegidos frente a ellas. Y este es para mí el tema central de por qué no vemos con objetividad que la teoría de los gérmenes no se sostiene. Y es porque nos gusta pensar que estamos protegidos. Y si empezamos a reconocer que la teoría de los gérmenes no tiene pies ni cabeza, tenemos que buscar otra forma de sentirnos protegidos. Y para mí, la manera de sentirnos protegidos es simplemente confiar en la naturaleza, confiar en nuestro estado de salud, confiar también que cada alma tiene un recorrido y que cuando está en nuestro recorrido el tener salud, no nos vamos a enfermar de nada, no se nos va a infectar una pierna, por más de que la sumerjamos durante media hora en una zanja con restos de materia fecal como lo hizo mi esposa. Es un tema quizá confrontativo. ¿Cómo puede pasar? ¿No? Es como este tipo de fenómenos sociales donde está la evidencia, incluso la ciencia oficial nos dice no tenemos comprobado cómo funcionan las enfermedades y les voy a compartir el trabajo de un científico y filósofo inglés que se llamó Austin Bradford Hill y hoy como no hay postulados para demostrar la existencia del contagio y la existencia de las enfermedades infecciosas, se recurre a veces a decir, bueno, ya no son los postulados de Koch, porque en la misma época de Koch se vio que no se sostenían, pero vamos a usar los criterios de Bradford Hill, que, bueno, él propone 9 diferentes, pero es interesante decir, no eran 9 criterios, él los llamó 9 puntos de vista, 9 puntos de observación para intentar disminuir la posibilidad de equivocarnos. No para estar seguros, vamos a usar 9 criterios diferentes para intentar disminuir la posibilidad de equivocarnos, ¿no? Ahora, vamos a ver otra propuesta. Este es algo más reciente que la postura o la idea de Bradford Hill. Se publicó en un journal científico llamado Reseñas de Microbiología Clínica y lo presentan David Fredericks, para hablar de cómo podemos usar ahora identificación por secuencias de proteínas, ya que los postulados de Koch hemos intentado darles la vuelta, añadirles más detalles, pero más de 100 años después no podemos ni con variaciones de los postulados de Koch demostrar de forma definitiva que las bacterias causan enfermedad. Entonces, ¿qué proponen en este artículo científico? Proponen varias metodologías, pero quizá la más clara, por un lado, es usar herramientas de estudio genético. Se toma una muestra, se amplía la secuencia usando PCR y se usa un programa computarizado para determinar si hay o no presencia de un virus. Aquí en el ejemplo que colocan es determinar con prueba genética la presencia del virus Epstein-Barr. Pero después vamos a intentar demostrar la correlación entre Epstein-Barr y mononucleosis. Entonces, para hacerlo,
se postula algo llamado la prueba de causación por elementos inmunológicos. Vamos a buscar anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas que solo se deben hallar en el cuerpo de personas que tienen el virus o la bacteria y que tienen síntomas directamente relacionados a la presencia de ese virus o la bacteria. Y bueno, da la serie de reglas o criterios que se tendría que cumplir. Es este anticuerpo no debe estar en personas que no están enfermas o no han tenido exposición previa al supuesto patógeno. El segundo punto, el anticuerpo debe estar presente de manera regular durante casos de enfermedad asociadas a ese patógeno. Tercer punto, la presencia de este anticuerpo debe predecir inmunidad para contactos posteriores con el mismo patógeno. Cuarto punto, la ausencia del anticuerpo hace que una persona tenga una alta posibilidad de desarrollar síntomas claros cuando se expone a ese patógeno. Y los primeros cuatro son un poco debatibles, si se pueden demostrar o no, pero el punto quinto, que sería indispensable, ese es el imposible de demostrar y la razón por la cual tampoco podemos irnos por la prueba de causas a través de identificar anticuerpos, porque nos dice este quinto principio. Tenemos que demostrar que no hay anticuerpos para ningún otro agente patógeno mientras la enfermedad está presente. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues es imposible porque tenemos más de 1000 anticuerpos especializados para todo un compendio solo de viruses. Y si sumamos los anticuerpos que se han identificado asociados a bacterias específicas, sería imposible hacerle a una sola persona la prueba para descartar que no haya presencia de otros 1000 o más anticuerpos. Entonces, por simples limitaciones de laboratorio, es imposible de hacer. Un protocolo llamado VIR-SCAN puede, en teoría, analizar anticuerpos para todos los virus conocidos que se asocian a enfermedades humanas y efectivamente corre más de 1000 pruebas en simultáneo con una cantidad mínima de sangre. Sin embargo, el mismo fabricante nos dice que tiene un margen de error de al menos el 10%. Entonces, se puede usar para ciertos protocolos de investigación, pero a cualquier persona que le apliquen, probablemente dé positivo entre el 4 y el 10% de todos los anticuerpos conocidos ante presencia de proteínas virales. Así que aún con las herramientas de detección en teoría más avanzadas y con los mejores softwares para caracterizar anticuerpos y para caracterizar proteínas virales, es imposible demostrar con el planteamiento lógico, ya sea de esa prueba de causación inmunológica o las variantes de los postulados de Koch que se han hecho a lo largo de los años, o con los criterios de Bradford-Hill que no están diseñados para comprobar, simplemente para disminuir la posibilidad de pensamiento erróneo. Pero bajo ninguna de las perspectivas podemos afirmar que está demostrada la causación de enfermedades por agentes microbiológicos. Y no solo no se puede demostrar científicamente, sino que la evidencia directa, háblese de las carnicerías, háblese de mi esposa con su mordida de perro en la zanja de riego, o háblese de que millones de personas cada año se caen de una bicicleta y se hacen heridas similares a las de Cristian Muñoz, pero no desarrollan ningún tipo de infección. La evidencia directa nos dice que no hay una forma de caracterizar o observar fríamente que efectivamente las bacterias estén al acecho de nosotros, que los virus estén al acecho de nosotros y que sean las principales causantes de enfermedades. E incluso les dejo una última reflexión para pensar que muy posiblemente no tenemos idea de cuál es el verdadero rol de las bacterias en la naturaleza. Y es, por ejemplo, este artículo analizando el crecimiento intestinal en bebés del nacimiento a las 24 semanas de edad. Y hay este hallazgo muy particular, que es que la microbiota o el microbioma intestinal de los bebés pretérmino, o sea, bebés prematuros, mostró más abundancia de proteobacterias comparado con los que sí llegaron a
aquí están las iniciales full term, o sea, el término completo del embarazo, y al medir una semana después, comparando los bebés de término que nacieron, además la mayoría por canal vaginal en este estudio, y por lo tanto tienen más fuentes de contacto con bacterias, tanto el alumbramiento a través del canal vaginal, como el contacto con la mamá, la lactancia. Los bebés de término completo tendrían que tener más diversidad y más cantidad de bacterias porque oficialmente solo llegan bacterias, aún las buenas del microbioma, solo llegan a través del mundo exterior. Pero en el caso de los infantes o los bebés prematuros, varios de ellos estuvieron tiempo en incubadora y prácticamente ninguno de ellos nació por canal vaginal. Y a pesar de haber nacido por cesárea, a pesar de haber estado varios días en el ambiente estéril de una incubadora, tienen más cantidad y más variedad de bacterias que los bebés que sí están expuestos al microbioma natural de la madre durante toda esa primera semana. Entonces, ¿cuál es la única manera de explicarnos que el bebé que no tuvo exposición directa a bacterias tenga más bacterias en su intestino? La explicación más directa es que las bacterias que se reproducen en nuestro cuerpo no tienen que venir del exterior y sobre todo que si el cuerpo permite la reproducción, que si el diálogo completo al interior del cuerpo está ocasionando, en este caso, bacterias benéficas que se reproduzca con más facilidad, es porque están haciendo un trabajo dentro del cuerpo. En una herida, en un tejido dañado, las bacterias surgen para desintegrar ese tejido. En un tejido sano o en un tejido normal, como el intestino de un bebé, pero que requiere de más apoyo para digerir la fórmula infantil, porque no se está pudiendo digerir la fórmula infantil porque no es el alimento ideal para un bebé. El cuerpo, nuestro intestino o el intestino del bebé, produce de forma natural más bacterias. Y un científico francés llamado Gaston Essence incluso desarrolló una tecnología especial de microscopio para poder observar cómo unas partículas presentes en todos los tejidos humanos, que él llamó somátidas, tienen un viaje para convertirse en bacterias espontáneamente. Y hay mucha evidencia de que las bacterias ni son patológicas, ni crecen en el cuerpo a raíz de una introducción externa, sino que son parte de los mecanismos de balance natural del cuerpo y no son tan diferentes de nuestras células. De hecho, cada vez que se sabe más del microbioma, se tienen datos como que tenemos más bacterias que células adentro de nuestro cuerpo y quizá el siguiente paso de la ciencia en una década, un par de décadas, cuando nos animemos a dejar de defender la teoría de los gérmenes a pesar de toda la evidencia en su contra y podamos tener una relación positiva con la naturaleza y no tener miedo de la enfermedad, simplemente cambiando la perspectiva. No necesitamos tener un malo de la película, ¿no? Las bacterias o los virus no tienen que ser los malos. ¿Qué crea salud? El estilo de vida completo, la alimentación, el descanso, la salud emocional, un sentido de propósito de vida. Todo lo que está en tu vida crea salud. Y un antibiótico no te va a salvar. Cierro el video diciendo que creo que fue el problema de salud de Cristian. Creo que estaba bajo un agotamiento, un estrés fisiológico extremo. Creo que probablemente consumía antiinflamatorios para recuperarse pues, del desgaste muscular. Quizá algunas veces algún tipo de estimulante. Hay varios estimulantes permitidos para crecimiento muscular, para recuperación, para energía. Y son estimulantes farmacológicos o nutricionales que llevan al cuerpo más allá de lo que puede estar soportando. Y cuando viene un golpe, ¿qué es un golpe? Es una introducción acelerada de energía al cuerpo, una energía que causa trauma, una energía que el cuerpo no está diseñado para procesar. Si nuestro cuerpo está normal, no está cansado, no está llevado al límite, esa caída, pues vamos a estar amoratados un rato. A lo mejor la costra va a tardar un rato en sanar, pero no nos vamos a morir de ese golpe en la rodilla. El caso de Cristian fue pues, un caso muy desafortunado en el que el nivel de estrés fisiológico en el que tenía su cuerpo en ese momento y la cantidad de energía cinética que entró a su cuerpo por la caída llevó al cuerpo más allá de la resistencia, ¿no? El cuerpo dijo, no sé qué hacer, estoy demasiado cansado, tengo esta inflamación que tengo que resolver de alguna forma.
Y sí, el cuerpo dio la orden, manden todas las proteínas antiinflamatorias e inflamatorias, manden bacterias, el cuerpo produjo demasiado y se salió de control la reacción a esa caída hasta el punto que la cantidad de proteínas inflamatorias que buscaban remediar el daño al tejido rebasó los límites de la capacidad. Y si a eso se le agrega que se le pusieron de nuevo en el hospital antibióticos, antiinflamatorios, y bueno, toda una serie de elementos químicos o farmacológicos para intentar ayudar a Cristian, pero que en realidad confundieron todavía más a sus órganos, obstaculizaron más la recuperación natural y llevaron, ¿no?, a este punto en el que hubo fallo renal y fallo hepático. Fue una desafortunada combinación de circunstancias, pero también un poco la resistencia que tenemos como cultura a pensar más allá de las infecciones bacterianas y acostumbrarnos a la idea de que si nuestro cuerpo está teniendo un problema serio en pulmones, en una rodilla, en riñones, en donde sea, el problema no está causado por bacterias, el problema es algo mucho más profundo y cada proceso de vida, cada momento de vida es único. Seguir con esta perspectiva de los causantes son fáciles de identificar, vamos a llenar de antibióticos a Cristian, en ocasiones lleva a la muerte y no por mala voluntad de los médicos, no por falta de talento científico, simplemente por una idea equivocada que durante más de un siglo ya seguimos defendiendo.